Vamos a encomendarnos al Señor. Amado Padre, cuántas gracias te damos esta hermosa mañana que nos das. Señor, hay muchas cosas que valoramos porque cuando no las tenemos entramos en gran angustia. Agradecemos esa salud que tú nos das día con día y también tu provisión fiel a nuestras necesidades. Y agradecemos sobre todo también tu cuidado por satisfacer la necesidad más profunda que tenemos, que es de conocerte más y servirte. Te pedimos que a través de lo que vamos a ver ahora sigas iluminando y alentando nuestros corazones a hacerlo. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo 5, pero no sé si dimos los micrófonos pequeños. ¿Ahí están? No están puestos allá, ¿verdad? Entonces, ¿los dos micrófonos están aquí? No sé si nos hacen el favor, Yorgos y Claudita. Gracias. Muy bien. Pues entonces vamos a dar lectura a estos versículos del capítulo 5. Y si fueras tan amable, Yorgos, de leer capítulo 5, versículos del 14 al 16. Solo agarro señal, Memo. No te preocupes. Que no tiene señal telefónica. ¿De qué libro es, Memo? Capítulo 5 de Mateo, versículos del 14 al 16. Aquí está. Gracias, Esquirita. 14 al 16. Ok. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay muchas cosas que podríamos hablar al respecto y que son sumamente importantes, porque cuando vemos que el Señor en la creación hace toda la creación y la primera obra de su creación es que dijo que sea la luz. ¿Y por qué dijo que sea la luz? Porque todo estaba en tinieblas. Entonces fue hecha la luz, pero no había todavía sol ni había luna. Hasta el cuarto día fue creado el sol y la luna. Lo que hizo que hubiera luz era precisamente la gloria de Dios que iluminó todo en ese momento. Cuando acaben todas las cosas y estemos en la gloria eterna, dice Juan ahí en el Apocalipsis, ya en los últimos capítulos, en el último capítulo que menciona que dice, y no vi sol ni luna en esta ciudad, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, es la misma gloria de Dios que va a iluminar por toda la eternidad, la que en ese momento trajo luz cuando estaba el mundo, toda la creación estaba en tinieblas todavía, no había luz. En ese momento hubo luz. Ahora, es importante notar esto porque cuando el hombre fue creado y fue creado de manera perfecta, como les habíamos comentado en semanas pasadas, Dios lo hizo perfecto al hombre. Si no hubiera sido así, no hubiera tenido comunión con Dios. Si desde que el hombre fue creado hubiera sido un ser pecador, no podía haberse relacionado con Dios. Pero el hombre tuvo comunión con Dios todo el tiempo. Y vinieron los animales, puso nombre a los animales, veía como que hacía falta algo porque los animales estaban en parejas y él no tenía pareja, y entonces Dios hizo que entrara en un profundo sueño y le hizo ayuda idónea, hizo a la mujer. Y después de esto el hombre y la mujer tenían comunión con Dios, mantenían comunión con Dios, todo era perfecto, no había pecado. Cuando viene el pecado, incitado por la serpiente, en esta sola muestra de la voluntad del hombre para ver si se quería someter a Dios, que le dijo, de este árbol no puedes comer, y el hombre comió, ahí entró el pecado
y ahí entró la muerte, y ahí vinieron el reino de las tinieblas. Las tinieblas, el pecado, todo eso tiene que ver con Satanás y el mal, y la luz, la santidad, todo esto tiene que ver con Dios y su gloria. Y entonces vemos que el mundo vive así, vive en una completa oscuridad. Vemos que viven en una situación en que dices, ¿cómo es posible que no puedan entender esto? Y que hasta lo aplaudan, el que dos hombres se casen o con dos mujeres, se unan y lo aplauden porque viven en una oscuridad moral. Quieren abrazar todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Dios fue quien creó el sexo, pero lo creó dentro del marco del matrimonio. Pues el hombre trata de hacerlo fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque vive en una oscuridad moral, pero también viven en una oscuridad espiritual. El hombre no quiere conocer a Dios. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Que su mente no entiende lo que Dios quiere que hagan porque están determinados a vivir en las tinieblas. No pueden ver, necesitan la luz, pero como no entienden, tampoco su corazón quiere convertirse a Dios. Y su voluntad no puede convertirse a Dios. Ni entiende, ni quiere, ni puede convertirse a Dios. ¿Por qué? Porque viven en tinieblas. Y mientras no sean sacudidos por Dios, o mientras Dios no obre en su corazón para atraerlos a Él, el hombre sigue en esa esclavitud y en esa desesperación, de esa oscuridad moral, de esa oscuridad espiritual. Y esto trae también oscuridad emocional. Vemos muchos conflictos emocionales entre las personas precisamente porque viven en las tinieblas. Al vivir en su propio egoísmo, prevalecen esas tinieblas, porque ni quiere, ni entiende, ni puede hacer la voluntad de Dios hasta que se conviertan al Señor, hasta que venga la luz sobre ellos. ¿Y cuál es esa luz? La luz de Cristo, hasta que se conviertan a Cristo. Cuando el hombre se convierte a Cristo, es perdonado por Dios con la sangre de Cristo, dada que hay esa limpieza absoluta, entra el Espíritu y entra la luz a morar en nosotros y nos ilumina. Por eso es que cuando uno se convierte al Señor, ves con los ojos de Cristo y ves la luz. Entonces entiendes la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como yo quiero andar en esa luz, entonces echo mano de la palabra y la leo cada día, no porque sea una imposición. La vida cristiana nunca se basa en imposiciones, en reglas, sino en conquistas del Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Entonces, voluntariamente y por amor a Dios, das los pasos que Él te va pidiendo. Luchas por lo que Él te va pidiendo. Quieres que se lleve a cabo lo que Él estableció en su palabra. Y esa es la luz que ilumina tu camino para que no tropieces de manera emocional en tus relaciones. A veces tienes que pedir perdón. A veces tienes que perdonar. Pero como en tu corazón ya está la luz y Él ilumina tu camino, entonces tú ves con claridad que esta es la única manera en que el ser humano puede vivir la vida de un mundo caído con gente caída. La única forma. ¿Y quién te da esa capacidad? Te la da Dios, porque te ilumina. Te ilumina a través de su palabra. Cada versículo es luz que ilumina tu camino. Dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y entonces buscas llevar a cabo cada principio para glorificar a Dios. Pero viene un efecto que podríamos decir es algo paradójico. Esa es la palabra. Porque mucha gente en el mundo, al vivir en las tinieblas, dicen, ya no siento nada por ti, mejor es que nos separemos, y se separan, se casan con otra persona, pasa el tiempo, pasa lo mismo, y es un círculo vicioso, como lo que le pasó a la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viven queriendo que estas emociones y sentimientos, como las emociones están entenebrecidas, están en tinieblas,
produzcan un amor que no existe en el ser humano por su propio egoísmo. Cuando el hombre empieza a hacer las cosas como para el Señor, y tanto el hombre como la mujer viven en los principios de la palabra de Dios, y el Espíritu ilumina sus vidas, haciendo todo como para agradar a Dios y no a los hombres, ya no es, ay, tengo que perdonar, y no quiero perdonar. No, pero en tu vida como creyente, fuiste invitado a una nueva relación. Y todo lo que hagas, todo, si no lo hacemos para el Señor, no tiene sentido. Él es la luz que nos permite ver el resultado que viene a través de ese perdón. Y entonces perdonas o pides perdón y te descubres que esto trae el brillo de tus relaciones. Y entonces el amor crece en tus relaciones. Pero para esto tienes que salir de esas tinieblas en las que estamos, sumergidos espiritualmente, emocionalmente y moralmente. Ahora, nosotros somos la luz del mundo por una sencilla razón, por nuestra unión en Cristo. No somos luz por nosotros mismos, sino por nuestra unión en Cristo. Vamos a ver esta identidad que Dios nos da como creyentes, como hijos suyos. Nos da la identidad de ser la luz del mundo. Leamos lo que dice, si fuera tan amable Claudita, en Mateo 5, el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vemos que aquí nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Vemos que en el capítulo 8 de Juan, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Cuando nosotros andamos en el mundo, andamos en tinieblas porque vivimos en la vida de pecado. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No sabe. Pero hasta que conocemos la luz que es Cristo, Él lo que reveló fue esto. Yo soy la luz. Desde la creación, yo soy esa luz. Por toda la eternidad, yo iluminaré porque yo soy esa luz. Cuando lo vemos en la transfiguración, dice en la Escritura que fueron, sus vestidos se convirtieron en blancos como la nieve. Porque la luz que Él es la gloria, porque Él es el Dios que ilumina, se transfiguró en ese momento. ¿Y qué vieron ellos? La gloria de Dios, que se refleja o que se manifiesta en esa luz, en esa luminosidad. Lo que vio también el apóstol Pablo cuando iba a Damasco para atrapar a muchos rebeldes de los judíos que se habían convertido en cristianos, se le aparece el Señor en el camino a Damasco y vio una luz resplandeciente, no solo él, sino también los que con él venían. Y solo él entendió la voz que le hablaba. Los otros no entendieron. Ahora, ¿cómo es posible que Pablo sí entendió y los otros no? No sabemos, pero vemos también que el Señor mandó una luz, una voz con el Señor Jesucristo y le dice, Padre, glorifica a tu Hijo. Y él dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Muchos dijeron, que oyeron como un trueno. Cristo oyó la voz y muchos otros la oyeron. Pero Él es la luz del mundo y nosotros como creyentes únicamente lo que hacemos es reflejar esa luz. No somos nosotros los que producimos esa luz. ¿Y cómo la reflejamos? A través de una vida contraria a las tinieblas de la vida de pecado. Toda nuestra vida vivimos en tinieblas antes de conocer al Señor, cometiendo los pecados que cometíamos, viviendo contrarios a la voluntad de Dios, desobedientes y rebeldes contra Dios, haciendo nuestros propios deseos, nuestros propios caprichos, como dice la Escritura. Y vosotros que eras también en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Éramos enemigos de Dios, vivíamos en esas tinieblas. Ahora reflejamos esa luz por nuestra unión con Cristo, cada vez que se replica a Cristo por el poder de su Espíritu.
que está en nosotros. Él refleja esa luz. Y cada vez que vivimos en ese amor de Jesucristo, estamos alumbrando al mundo. Somos esos luminares en el mundo, como también lo dice el Señor en Filipenses. Como luminares en el mundo que está en tinieblas, resplandece la luz. El mundo constantemente actúa de una manera violenta, en pecado, en error, y tú empiezas a actuar en verdad, en amor, alumbras a los que te rodean. Esto es lo hermoso de la luz. Vemos que la oscuridad se desvanece en cuanto surge una pequeña luz. Leemos en Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, si fueras tan amable. Muy bien, hermano. Efesios 5. 5, 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo es que andamos como hijos de luz? Manifestando el fruto de Cristo, el fruto de justicia, bondad, verdad, al manifestarnos así al mundo. Vemos que Esteban pudo haber eludido a la multitud, diciéndoles, tal vez mintiéndoles, diciendo lo que ellos querían escuchar. Pero él ya no podía hacerlo porque ahora tenía la luz. Las tinieblas quisieron sofocar esa luz. Pero esa luz es eterna. Tiene un brillo eterno. Permanece aquí en la tierra, pero también permanece por toda la eternidad. Cada testimonio que daban los creyentes eran perseguidos precisamente por eso. Vemos a un Pablo que está encerrado en prisión por causa de la verdad, por causa de la palabra, y él apeló a César para evitar que lo fueran a matar, porque se habían confabulado 40 hombres a no comer ni beber nada hasta haberle dado muerte. Curiosamente, su sobrino andaba por ahí y escuchó la celada, y entonces fue y dio aviso a Pablo. Pablo lo manda con el tribuno, y el tribuno manda a Pablo a otro lugar. Lo protege con muchas personas para que lo cuiden y no lo vayan a matar. Estando en ese lugar, él es juzgado, y como ven que no hay nada digno de muerte, pero querían congraciarse con los judíos. Siempre han tenido poder los judíos. Yo escuchaba a un comentarista que decía que Donald Trump ha metido en muchas guerras a los Estados Unidos cuando él había prometido que iba a sacar a Estados Unidos de las guerras, precisamente por la presión de los lobbies judíos que quieren que apoyen a Netanyahu para atacar a Irak. ¿Qué problema tiene con Irán, perdón? ¿Qué problema tenía Estados Unidos con Irán? Siempre han tenido mucha influencia. Entonces, él por congraciarse con los judíos les dice a Pablo, ¿quieres descender a Jerusalén para ser juzgado por tu pueblo? Dice, yo contra ellos no tengo nada. No he hecho nada digno de muerte. Y él sabía que si no apelaba a César, pues lo mandaban para allá y lo mataban. Esos hombres que habían hecho la promesa de matarlo, ¿verdad? Él sabía que lo iban a cumplir. Así es que apeló a César y entonces empezó un proceso. Y llega un rey. Yo creo que por ahí le pasó a la mente cuando el Señor se le apareció y le dijo, me parece a ti, ¿verdad? Vas a dar testimonio a reyes, a gentiles, a quienes ahora te envío. Y ahí se presenta el rey Agripa, Herodes Agripa II, que era el nieto de Herodes el Grande. Y entonces ahí se presenta y quiso oír acerca de él, y entonces él, sin acusadores, le dicen que puede hablar por sí mismo. Y entonces él vio la oportunidad que Dios le estaba dando ahora de hablarles de Cristo a reyes, a este rey. Y entonces les empieza a dar su testimonio. ¿Y qué es lo que les empezó a dar? Su vida. Antes de él estaba Festo, y también le pidió que le explicara por qué estaba ahí, y le dio su testimonio.
Cuando él habló acerca de la verdad de Dios, de la luz, a un hombre que vivía en densas tinieblas y que de hecho lo estaba llamando constantemente para ver si con esto le daba dinero para que lo dejara libre, llegó un momento en que habló acerca de la justicia y de la vida eterna y del juicio de Dios y se espantó. Y le dijo, ahora vete, ya te llamaré después. Porque la luz alumbró tanto a esas tinieblas que prevaleció sobre ellas. Así es la luz. Ante el rey Agripa, dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice, ojalá todos fueran como yo, celosos del evangelio, que predicaran el evangelio, que fueran incluso presos por el evangelio. Ojalá pudieran ser iluminados con esta gloriosa luz. Pero Pablo era una luz a un mundo en tinieblas. Cada generación en este mundo en tinieblas ha tenido esas luces que han iluminado. La de ahora, nosotros somos la luz que Dios quiere usar para iluminar a otros. Dicho de otra manera, donde quiera que llegues, hay tinieblas. Llamémosle trabajo, llamémosle familia, llamémosle sociedad. Cuando una persona se convierte a una familia, he estado dando testimonio a una persona que me comentaba de los conflictos en su familia, que la familia se dice ser cristiana, pero al poder explicar acerca de la luz correctamente, entiende cómo puede influir a toda su familia. Y yo le explicaba, cuando tú vives en esa luz, empiezas a compartir el evangelio y Dios empieza a poner orden en la familia. Si se convierte el esposo, si se convierte la esposa, entiende cada uno su papel y empiezan a ver la luz en el hogar. Los hijos entienden cómo deben ser su comportamiento con sus padres. Empieza a ver la armonía y la luz en el hogar, que empieza a irradiar esa luz a otras personas que despiertan también este deseo. Pero este es el impacto que hay cuando tú te conviertes e iluminas a tu familia con un testimonio correcto en el Señor. ¿Qué es lo que pasa con un padre donde ha visto siempre a un hijo rebelde cuando se convierte y le dice, hijo, por favor, ve y lleva a tu mamá al supermercado? Sí, papá, con todo gusto. Oye, hijo, te dije que llevaras a tu mamá al supermercado. Sí, papá, te dije que con todo gusto. No, hijo, es que siempre me contestas que no, que la lleve yo. ¿Qué te está pasando? ¿Te sientes mal? Y entran los choques, ¿no? Los conflictos. No, papá. Ahora estoy en Cristo. Ahora quiero honrar a Dios. ¿Qué pasa con ese padre? Se le pone una interrogacionzota en la cabeza y dice, ¿qué está pasando? En una ocasión llegó un amigo al grupo donde estábamos allá en México y lo abordé para predicar el evangelio. En estos grupos llevábamos gente nueva y cada vez que llegaba alguien nuevo era abordado por alguien que ya conocía a Cristo. Y entonces le hablé del evangelio y lo entendió muy bien. Gracias a Dios lo entendió muy bien. Y entonces él empezó a ir cada semana. Pero yo sabía que era casado y yo le decía, oye, ¿y por qué no viene tu esposa? Es que mi esposa no quiere dejar su religión y ella nada más me trae aquí, me acompaña y me espera en el carro. Ah, pues vamos a orar por tu esposa. Y él empezó a orar por su esposa y los que lo conocíamos orábamos por la esposa. Y un día llega él con su esposa. Y entonces abordaron a su esposa. Y un día que nos invitaron a comer, platicaba ella cómo fue que vino a Cristo y ella dijo, es que yo vi los cambios en él. Él trajo la luz al hogar, a la familia, y vi sus cambios. Y yo dije, Dios, si tú estás haciendo eso en su vida, yo lo quiero también en la mía. Y por eso tomé la decisión de venir a Cristo. Y vino a Cristo. Y sus hijas vinieron a Cristo. Y así ha hecho Dios el cambio en la familia. Pero también, ¿qué pasa en el trabajo? Cuando ven que tú eres una persona que ya no buscas sacar ventaja a otros, que eres íntegro en tus cuentas, que estás en un proyecto y llevas las cuentas exactas y se las das así al dueño del proyecto, la persona ve eso y no te quiere soltar. Tengo el caso de una persona que tuvo que irse a otro país
Y le dice el dueño de esa empresa, por favor, yo te pago tus boletos de avión, pero necesito que estés conmigo y que acabemos este proyecto, porque él quería que le entregaran las cuentas así como se las estaba entregando él. Fue luz. El testimonio cristiano siempre arroja esto, arroja luz a los demás. La sociedad necesita ver esa luz. La sociedad necesita ver profesionistas responsables, que obren correctamente, abogados que actúen conforme a derecho, no conforme a lo chueco, ¿verdad? Así había un dicho en mi país, un abogado estudia derecho para trabajar chueco. Sí, eso es lo que piensa el mundo. Pero cuando ves a un abogado que estudia derecho y que es derecho, yo tenía un amigo que es toda una historia porque y llegaba a las predicaciones, pero no se quería convertir, ya le testificaba a uno, ya le testificaba a otro, y él decía, no, todavía no. Pero seguía yendo y seguía escuchando, hasta que finalmente un día dijo a la primera persona que lo invitó, le dijo, te voy a dar el honor a ti de llevarme a los pies de Cristo. Así de humilde era la persona, ¿verdad? Pero fueron iluminados sus ojos, y él estudiaba derecho. Se constituyó finalmente, se graduó y se constituyó en juez, y es juez de uno de los estados de mi país. Por la forma tan recta que lleva el derecho. Hace falta eso. Hace falta contadores que lleven bien las cuentas, hace falta arquitectos que hagan bien las casas y que pongan los materiales que prometen, y así cada una de las diferentes profesiones. Pero esto es lo que produce la luz. Tenemos, no sé si recuerdan, unos videoconferencias de Libertad Financiera, y comentaba que el dueño de esta empresa decía que tenían prohibido que cualquier persona que comprara una de esas propiedades la usara para vender pornografía o para practicar abortos y todo ese tipo de cosas. Pero ya estaba una cláusula así, que en el momento que lo hicieran pasaba nuevamente la propiedad a ser de él. Y entonces, una secretaria, al escuchar de esto, dijo, ¡qué valientes! Arrojó luz también a ella. Y le habló a su ginecólogo y le dijo, ¿usted practica abortos? Y le dijo, sí, cuando sea necesario. Y ella dice, bueno, pues quiero decirle que me entregue mi expediente porque voy a cambiar de ginecólogo. Arrojó luz y empezaron a tomar decisiones. Todo esto es lo que hace la luz cuando entra al corazón y arroja esas tinieblas. Tu vida entonces marca la gran diferencia entre las tinieblas en las que vive la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Esa diferencia en las tinieblas que viven, porque tú ya ahora eres luz, marcas esa diferencia. Se ve esa diferencia, la gente lo nota. Como cuando la luz arroja la oscuridad. Leamos lo que dice en 1 de Timoteo, de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos luz, somos hijos del día. Fuimos librados de la noche y de las tinieblas para venir ahora a una vida en la luz. Dios no nos llamó para que fuésemos solamente espectadores. Él nos llamó para ser testigos vivos del Evangelio de Jesucristo. Testigos vivos de Dios. No somos muertos, no somos de las tinieblas, así vivíamos. Ahora somos del día, somos de la luz. Y cada vez que hablamos de Cristo, cada vez que actuamos como Cristo, estamos dando testimonio vivo de esa luz. Yo constantemente comento con las personas que claro que se puede vivir conforme a la palabra. Es una vida en el poder de Dios. Es una transformación en el poder de Dios. ¿Por qué la gente cree que
no puedes ser un buen abogado y destacar como abogado si no haces las cosas chuecas? ¿O por qué la gente cree que no puedes ser un buen contador si no haces lo que el cliente quiere y haces las cosas mal? ¿O por qué creen que un constructor no puede destacar si no hace las cosas chuecas? Porque no han entendido el poder del Espíritu Santo, porque el creyente todo lo pone en las manos de Dios y confía en el poder de Dios a través de su Espíritu para hacer las cosas. Y Dios va atrayendo a la gente que quiere que las cosas se hagan bien. Pero esto es poder de Dios, es poder del Espíritu. Este es el testimonio que Dios quiere levantar con esas luces vivas que somos tú y yo ante nuestro comportamiento diario, haciendo las cosas correctas. ¿Y cuáles son las cosas correctas? Las que son contrarias a las tinieblas, las que están conforme a su voluntad, las que están escritas en su palabra. Por eso la importancia de leerla, pero más aún, la importancia de vivirla. Ahora, tu comportamiento está siendo contrario a algún aspecto de la palabra, no descanses de orar hasta que Dios te dé la victoria, porque esa es la luz que ilumina. No nada más bendice tu vida, bendice a los demás, pero glorifica a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ya lo vamos a ver más adelante, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero esto es lo que lo glorifica. Y además nos llena de sentido en nuestro comportamiento, en nuestra vida y en nuestras relaciones. Dios quiere que seamos esos testimonios vivientes de Jesucristo. Vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Para que seáis hijos de la luz. Es lo que mostramos. Hay un claro testimonio. Está marcada una clara diferencia. Y saben las personas que nos rodean que nuestro comportamiento es el que glorifica a Dios y despierta en ellos este deseo. Pero también, no solo nuestra identidad es que somos la luz del mundo, también tenemos una responsabilidad como tales. No esconder esa luz. Como no se puede esconder un monte, una ciudad en un monte, como no se puede esconder una lámpara en un almud. Vamos a leer lo que dice el versículo 14 y 15. ¿Sí voy a estar amable, Claudita? De Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Para qué echa la luz? Fue hecha para ser vista. Y de hecho, cuando hay tinieblas, no se ve lo que hay. Una vez hizo un experimento un predicador con un par de jóvenes y le dice a un jovencito, ¿de qué color es la naranja? Y dice, naranja. Muy bien, así se llama el color, naranja. Pero le dice a su hermano más grandecito, cuando en la cocina está apagada la luz y el comedor, ¿de qué color es la naranja? Dice, negra. De inmediato, ¿verdad? No se ve el color, no se ve lo que hay. La luz es lo que manifiesta todo. La luz fue hecha para ser vista. Una lámpara escondida pierde su propósito, pierde su utilidad. Aquí dice que no se enciende una lámpara, no hay una luz que se pone bajo del almud, sino se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ese es el propósito de la luz. Pero sin esto se pierde el propósito. ¿Y qué es lo que Dios nos dice con esto? Que hay formas en las que se puede apagar. Debemos reprender todo ese mal que en secreto se quiere manifestar. Veamos lo que dice Efesios capítulo 5. Ahora vamos a ver los versículos 12 al 14.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristo es el que alumbra. Despiértate. Esta es la exhortación a las personas que no han conocido al Señor. Esta es la exhortación a todos aquellos que por una razón u otra no han venido a los pies de Cristo. No es que no lo sepan, es que no quieren. Y por eso les comentaba que es Dios a través de su Espíritu que busca a las personas. De una u otra forma los busca. Quizá a veces razonando de las mismas cosas que ven en la naturaleza, que llegan a la conclusión de que tiene que existir Dios. Quizá a través de testimonios que conocen, que ven esos cambios en su vida y dicen, tiene que existir el poder de Dios. Quizá las mismas consecuencias que ellos han vivido o las mismas tempestades que son sometidos, son movidos a clamar a Dios. De una u otra forma el Dios sigue buscando a los perdidos. Pero dice la Escritura, de parte del Señor Jesús, ninguno puede venir a mí, en Juan 6:44, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Es Dios quien tiene que buscarnos. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere, como veíamos en un principio. Al estar en tinieblas, su mente no entiende, su corazón no quiere y su voluntad no puede, porque están en tinieblas. Tienen que ser sacudidos, sacados de ahí. Y por eso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, valoramos, apreciamos, damos gracias a Dios por su misericordia, por habernos quebrantado de la manera que lo hizo, de la manera que lo necesitaba para venir a los pies de Cristo. Me hablaron claramente, yo rechacé, por lo que les acabo de decir. Estaba en tinieblas mi mente, mi corazón y mi voluntad. 3 veces, de una me acuerdo perfecto y clarito. Ahí no había ni para dónde moverme. Y no quise, porque estaba viviendo en las tinieblas y quería seguir viviendo en las tinieblas. ¿Sí? No entiende, ni quiere, ni puede. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? Hasta llevarme al punto de perder la vida, de morirme ahogado. Según yo, cuando tuviera 80, 90 años me iba a convertir, ¿verdad? Sí. Pero qué desgracia hubiera sido mi vida. Si en tal caso me hubiera convertido a los 80, 90 años, ¿verdad? Que no es garantía. Tuvo que quebrantar. Y gracias a ese quebrantamiento, clamé a Dios por su misericordia. Y al poco tiempo pude conocerlo. Pero tuvo que quebrantar. Agradezco. Me lleva a veces hasta las lágrimas de gratitud por la forma como tuvo que quebrantar la dureza de mi corazón y permitirme vivir todos estos años conociéndolo y sirviéndole. Pero esa es la misericordia de Dios. Ahora, ¿a quién lo hace? ¿A unos cuantos? Si vemos en la Escritura que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, en 1 de Timoteo 2:4. Quiere que todos se salven. Él obra en cada corazón. De diferente manera, cada corazón tiene su propia dureza. Pero es lo único que puede librarlo de esas densas tinieblas del pecado y de maldad y traerlos a la luz de la verdad en Cristo. Es lo único que nos puede cambiar, es lo único que nos puede salvar. El almud es algo que podría representar en nuestra vida como creyentes todo aquello que puede apagar nuestro testimonio. Ya como creyentes, ya teniendo la luz, puede haber cosas que lo quieren sofocar, que lo quieren apagar. ¿Cómo qué? Como los temores. La Escritura es muy clara al respecto y caemos en pecados cuando estamos viviendo en esos temores.
Dice, por nada estéis afanosos, ¿no? Y dice, por nada. Cada aspecto de la palabra es importante. Ahora, como decía una vez una maestra a un niño, ¿qué parte del nada no podemos entender? Nada es nada. Por nada estéis afanosos. Entonces, cuando nosotros nos afanamos, estamos opacando esa luz, porque estamos conduciéndonos en temor. El temor no refleja la luz de Cristo. Cuando vemos las circunstancias adversas en las que estamos, u otras personas la ven, pero notan que hay una confianza en nuestros corazones, porque todo está sometido en oración a Dios, y hay confianza en Dios, hay confianza en el poder de Dios, hay confianza en el amor de Dios. Entonces te ven descansado. A veces hasta te pueden decir, esta persona es un despreocupado, por lo que digan, pero estás haciendo la voluntad de Dios, descansando en Él. Y entonces están viendo esa luz. A veces el conformismo también como que apaga. No podemos decir, me voy a acostumbrar a este pecado es el único que no puedo entregar. No, ahí estás apagando la luz. No hay una sola cosa que Dios nos pida en su palabra que no pueda llevar Él a cabo en nuestra vida, en su poder. Es, no voy a dejarte hasta que me bendigas en cada área de mi vida. Yo supe de un creyente que dijo, yo ya sé que soy impuntual y voy a ser impuntual toda mi vida y ya dejé de luchar. Ahí estás apagando esa luz. No voy a dejar de luchar hasta obtener la victoria. Tenga que luchar con lo que tenga que luchar, pero quizá esto mismo te enfrenta a que estás tratando de luchar en tus fuerzas, ¿verdad? Lo estás poniendo en oración. Estás buscando que Dios en su poder lleve a cabo esa victoria. Porque si es por tu poder, ¿quién se lleva la gloria? Tiene que ser en el poder de Dios. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Se trata de glorificar a Dios. Se necesita su poder. Este amigo tenía mermados unas partes de su cuerpo y decía eso. Pero ¿qué más poder se podría ver en Dios al lograr esa victoria en su vida? Así cada persona, cada hijo suyo. No podemos detenernos en algo. Cada aspecto de nuestra vida tiene que alumbrar. El temor, el conformismo, la apagan. El pecado la apaga. Apaga esa luz. ¿Qué debemos hacer cuando caemos en pecado? De inmediato confesarlo. Si dañaste a otra persona, de inmediato pedirle perdón. O en la medida de lo posible, lo antes posible, ¿verdad? Pedir perdón. Arreglarlo. ¿Contra quién pecamos primero? Contra Dios. Ese es el orden que hay que seguir. Primero le pido perdón a Dios. Luego pido perdón si ofendí a otra persona. Y así hago a un lado el pecado y le digo, Dios, sí pequé aquí. Me irrité. Tú dices que el amor no se irrita. Y aquí no mostré tu luz. Dame victoria sobre esto. ¿Sí estamos claros? Yo no puedo. Yo te necesito. Tu espíritu ahora mora en mí. Quiero ver tu poder. Dame victoria. Perfecto. Entonces, a la hora antes de explotar, ¿sí? Yo voy a ponerte una mechita un poco más larga para que antes de explotar, voltees a mí y pidas mi poder. Y entonces somos conscientes de que fue Dios quien lo logró. Pero son cosas milagrosas. Yo les he comentado algunas, ¿verdad? No siente uno nada en el estómago. Puedes comer, puedes cenar, puedes hacer lo que sea. Y no te manda al hospital, ¿verdad? Como cuando antes tenías que comerte un pan duro porque no te fuera a hacer daño. Dios obra en su poder. Entonces no dejes que el temor, no dejes que el conformismo, no dejes que el pecado lo
apaguen esa luz. Y también otra de las cosas que la pueden apagar es la indiferencia. No podemos ser indiferentes ante el pecado. El pecado tiene que ser enfrentado si está en mi vida, o enfrentado en otras personas si lo vemos en ellos como creyentes, para alentarlos a vivir para el Señor. ¿Y cómo debemos enfrentar el pecado en otros creyentes? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, allá en Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, exhortarle con espíritu de mansedumbre, repréndele, pero con un espíritu de mansedumbre, considerándote también a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Como te gustaría que te exhortaran a ti, ve y exhórtalo a él. Como te gustaría que te ayudaran a ti, ayúdalo a él. Y entonces no somos indiferentes al pecado, ni en mi vida ni en la vida de otros cuando yo lo veo. A veces me ha tocado así. Cuando tengo todos los elementos, enfrento a la persona con su pecado. Sí, a veces me asalta el temor, ¿qué va a pasar si me incita a los golpes? Y ahí me tienes calentamiento y todo antes de ver a la persona. Y Dios en su gracia me permite enfrentar a la persona y hasta en ocasiones mostrarles que no hay salvación en su vida, y qué hermoso poderlos traer a la salvación, pero una salvación auténtica. Y todo esto lo hace Dios a través de su Espíritu, pero no podemos permitir nada que sofoque o que apague esta luz. El mundo necesita ver cristianos que no se avergüencen del Evangelio, que no se avergüencen de dar testimonio de Jesús en cada área de su vida, sea con los compañeros de trabajo, sea con los amigos que antes tenías, sea que te digan lo que te digan, ¿verdad? Porque ahora ya no compartes con ellos. Ahora acabas el trabajo y te vas a tu casa y te dicen maldilón y te dicen un montón de cosas, ¿verdad? Pero no me importa, estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy quedando bien con mi Señor. Pero en el fondo, aunque te digan todo eso, saben que ese es el comportamiento que deben tener. Y te pueden decir, ya, sí, ya te vas a tu casa, maldilón, es que en mi casa sí me quieren. Ya con esto, no, tampoco es para que lo digan, ¿verdad? Pero oren por la vida de sus compañeros y sus amigos para que vengan también a los pies del Señor, ¿no? Esto es lo que el mundo necesita ver. Personas que no se avergüenzan del Evangelio, que son personas que están determinados a hacer la voluntad de Dios por amor al Señor y también por amor a ellos. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso necesitamos revelarles en dónde está su única esperanza. La única esperanza para el ser humano es Jesús. Dicho de otra manera, no existe poder alguno que cambie el corazón de una persona más que Dios a través de su palabra. No existe. Lo siento por todas aquellas personas que dicen, sí, yo encuentro que necesito consultar acá, consultar allá, consultar más allá. Si no es a través del Espíritu de Dios y por medio de su palabra, no hay nada que pueda cambiar, que pueda transformar el corazón, que pueda cambiar nuestras circunstancias. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El que dice que permanece en Él y anda en tinieblas es mentiroso, porque no practica la verdad. El que anda en la luz practica la verdad y manifiesta que Dios es verdadero. Tantos pasajes de los cuales nos habla el apóstol Juan, en el capítulo 3, nos habla acerca de aquellas personas que están determinadas a vivir en el pecado y no abandonarlo, y contra de aquellas que sí están dispuestas a hacer la verdad y vienen a la luz. Los que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Él es la luz. Bien, finalmente vemos cuál es el propósito del creyente. Es alumbrar para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Vamos a ver el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, las buenas obras no las llevamos a cabo con el propósito que las demás personas nos aplaudan. Esto es orgullo. El orgullo ya fue clavado en la cruz. Por eso cuando nos convertimos empezamos a hacer todas las cosas como para el Señor, no para los hombres. Para glorificar a Dios, no a los hombres. Entonces, por eso es importante entender que no busco la aprobación de la gente o el aplauso de la gente. Busco la gloria de Dios. A final de cuentas, el objetivo final es que otros conozcan a Cristo y glorifiquen a Dios. Por eso busco estas buenas obras. Cada vez que estas buenas obras son llevadas a cabo, y en ocasiones la gente te alaba o la gente reconoce esto que estás haciendo correctamente, ese es el propósito. Decirles, yo no era así. A veces me pasa que voy en el centro comercial y paso por la caja y me dan de más y le digo, señorita, me está dando tantos quetzales de más. Y me dice, ay, muchas gracias. No, señorita, gracias a Dios, porque si no hubiera conocido a Cristo, esto no lo hubiera hecho. Buscamos dar gloria a Dios en todo, pero ahí ya les dejé este punto. Y más si le das un folleto, despiertas el deseo de conocer al Señor. Pero esto es lo que Dios obra a través de nosotros. Las obras de Jesucristo que glorifican a Jesucristo. Quizá tú no lo sabes, pero tu vida le está dando el primer sermón a muchas personas que te rodean. Y ese primer sermón es porque te están viendo que vives conforme a la luz, que vives conforme a Cristo. Ese primer sermón no es otra cosa más que la evidencia de que ahora estás en la luz. Veamos dos versículos. Primero veamos 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense bien. Pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿cuándo lo mandó? En la creación. Lo que vimos en un principio. Sea la luz. El Señor que mandó que de las tinieblas, había tinieblas, resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas. En las tinieblas de pecado y de maldad. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en el rostro de Jesús. Aprendemos de Dios. Primero obtenemos su salvación y luego aprendemos de Él. Esto que estamos aprendiendo, de depender de Él, de depender de su poder, de manifestar ese poder que tanto en tu vida queda claramente de que fue obra de Dios y lo glorificas, como en la gente que te rodea. Fue obra de Dios y lo glorificas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito, glorificar a Dios. Quizá es el primer mensaje, ¿verdad? Leamos lo que dice en Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de esas tinieblas en que vivíamos y trasladado al reino de su amado Hijo. La gente puede olvidar tus palabras, pero difícilmente pueden olvidar una vida que refleje a Jesucristo. Yo lo he visto con algunos amigos, yo les he comentado lo que pasó con
custodio que tenía cuando trabajaba en un banco. Y lo vi triste. Y le dije que qué le pasaba y me dijo, es que ayer me peleé con mi hermano. Y le digo, ay, qué bonita familia, cuéntame por qué. Mi hermano lo encontré en drogas y mi papá le dijo, podrás verme a mí tirado de borracho, pero nunca consumiendo drogas. Digo, uy, pues qué bonito ejemplo, ¿verdad? Tinieblas, más tinieblas. No puede haber algo que cambie a menos que haya una luz. Y por eso nuestra luz, Dios quiere que dirás muchas cosas, pero ante tu vida nada podrán argumentar. Ante la luz que arroje tu vida, ante la palabra de Dios que pongas en práctica, nunca podrán argumentar. Y el propósito es traerlos a la luz, traerlos a Cristo, para que glorifiquen también a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos que Dios nos ha puesto en el lugar que Él quiere que nosotros estemos. Y nos ha puesto ahí con un propósito. Nos ha puesto para iluminar a otros. Y que para por medio de nuestras vidas otros puedan conocer el camino para llegar a Él. ¿Y cuál es el camino? El camino es Jesucristo. Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que necesito hacer? Arrepentíos y convertíos. Ese es el punto crucial. En tanto el hombre no se arrepiente y convierta, permanece en tinieblas, de una u otra forma. Su vida son tinieblas. En cuanto se arrepientan y se conviertan, es prendida la luz que alumbra tu vida y a los que te rodean. En la Segunda Guerra Mundial hubo un bombardeo que se hizo en un país europeo y todo quedó sumido en densas tinieblas. Por ahí una viejecita tomó la decisión de encender una vela. El vecino de enfrente vio esa luz y tomó la decisión de hacer lo mismo y encendió la vela. Otras familias fueron movidas igual que la viejita y empezaron a encender sus velas y de repente toda esa calle se iluminó. Y dijo una persona, qué sorprendente que por la decisión de una sola persona fueron movidos otros corazones y desterradas las tinieblas. Y así nos pasa como creyentes. El que tú vivas en esa luz puede despertar en otros el deseo también de que esa luz alumbre en sus corazones. Y entonces sean quitadas las tinieblas de su vida, sean personas que manifiesten la luz a otros y que con sus acciones sean personas que glorifiquen a Dios. Esto es lo que Dios desea con cada hijo suyo. Esta es otra evidencia de un hijo suyo. De todo lo que hemos venido viendo de las bienaventuranzas, de lo que es una auténtica salvación, ahora lo que vemos es el resultado de esa salvación. Somos sal, somos luz. Continuaremos el próximo domingo viendo nuestra relación con la ley y la relación que tenemos con la gracia. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, cuántas gracias te damos, porque realmente hemos visto tu luz a través de nuestra vida y nuestras diferentes relaciones. Que cada vez que nosotros hemos permitido el pecado, tú mueves nuestros corazones porque no podemos soportar vivir en esas tinieblas o no podemos soportar más bien que sea sofocada esa luz. Queremos que tu luz brille, Señor. Así es que permítenos actuar de inmediato cuando el pecado se manifieste y acudir a ti para que nos des victoria, para que esto no vuelva a repetirse. Y así llévanos de victoria en victoria para manifestar cada vez más el carácter de Jesús y poder alumbrar con una voz, con una luz potente que pueda rescatar a los perdidos de las densas tinieblas en que día con día viven. Gracias, Dios, porque tú eres la única salvación y quieres usarnos a nosotros para poder atraer a otros e iluminarlos con tu luz. Permítenos mantenernos en tu comunión
y guíanos a ser diligentes en esta encomienda que tú nos has dado. Te pedimos todo esto a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces ahí continuamos el próximo domingo. Que tengan un excelente domingo, que lo disfruten en familia. Que Dios los bendiga.